Ya, pues a ver, empezamos nuestra clase. A ver, el día martes, la anterior clase. A ver, hemos visto un poco de lo que es, a ver, desde por aquí. Ya, el cálculo de volumen de regulación, ¿no? Para ello, a partir de datos, pues en este caso de consumo. Ojo que estos datos, en muchos de los casos no es tan sencillo de obtener, pero de todas formas, si tenemos un sistema medido, con seguridad de que lo podríamos tener, ¿cierto? Entonces ahí les hemos mostrado en este caso esa curva de consumo justamente es la cantidad de agua que sale del tanque, ¿no? Y habíamos indicado de que pues esto varía durante las 24 horas. Es constante, ¿no es cierto? Por lo general de noche, como verán, pues hay menor consumo, muy bajo, mínimo si ustedes quieren, en comparación a lo que es el consumo de día, ¿no? Y pues en algún horario, pues ustedes encontrarán lo que es ese caudal máximo, al cual lo llamamos en este caso el caudal máximo horario. Y también les habíamos indicado de que pues el suministro, en este caso la cantidad de agua que ingresa al tanque es constante, en este caso pues sería igual en porcentaje, ¿no? Sería igual a 100 dividido entre 24, entonces cada hora más o menos ingresa un volumen de 4.167 más o menos, ¿no? Entonces el volumen, lo que les decía, en este caso, este valor es constante durante las 24 horas. Y tendría que ser además igual a lo que es el caudal máximo diario, ¿verdad? Entonces, si ustedes superponen más o menos las dos gráficas, pues tendrían por ahí lo que es tanto el consumo o lo que sale, la cantidad de agua que sale del tanque como la cantidad de agua que ingresa, ¿no? Y como verán, hay horarios en los cuales la cantidad de agua es mayor que la cantidad de agua que sale, ¿no? Y en algunos horarios, principalmente de día, pues la cantidad de agua que se consume es mucho mayor a la cantidad de agua que ingresa al tanque. Entonces, pues justamente esa variación tendríamos que regular nosotros, ¿no? Y para ello lo que hacemos es utilizar los tanques de almacenamiento, ¿ya? Entonces van a ver de que ese volumen, bueno, prácticamente está en función a lo que es justamente esas variaciones. En este caso de ahí tendrán que obtener una variación, un coeficiente de variación en todo caso, ¿ya? Entonces, y en función a ello y conocido lo que es el caudal, en este caso máximo diario, ustedes deberían calcular lo que es el volumen, ese primer volumen, ¿no? Conocido como volumen de regulación, ¿ya? Ahora, el tiempo, obviamente, nosotros lo que tenemos que garantizar es un suministro adecuado durante las 24 horas del día. Entonces, el tiempo será 24, ¿no? 24 horas. ¿Ya? Entonces, ustedes así van a calcular lo que es el volumen de regulación. También, bueno, si el caudal máximo diario o si hablamos de caudal máximo diario, pues tendremos que hablar necesariamente de la población, ¿no? Entonces, este volumen también depende de lo que es el tamaño de la población. Ya, entonces este es el primer volumen, quizá lo más importante, ¿no es cierto? Otro volumen que también deberíamos nosotros tomar en cuenta es el volumen de regulación. En este caso, pues ya en el caso de coeficientes empíricos, ya de no tener en este caso los datos, bueno, esa curva de, principalmente la curva de salida de consumo, pues ustedes deberían asumir algún valor, les dije, ¿no? Para ese coeficiente de regulación, que está más o menos entre un 15 hasta un 30%, ya en tanques, en este caso, em, elevados, ya varía un poquito ese porcentaje desde un 15 hasta un 25%,
¿Ya? Entonces, si es un proyecto nuevo, evidentemente ustedes no van a tener lo que les decía, esa curva de salida, ¿no? Entonces, van a tener que obtener, en este caso, o asumir uno de estos valores, ¿no? ¿Ya? Por lo general, nosotros les recomendamos que puedan tomar el 30%, por ejemplo, para el tanque semienterrados, o en este caso, sistemas suministrados a partir de un tanque semienterrado. Entonces, obviamente va a ser por gravedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual. Van a ver ustedes de que incluso a través de las curvas, ya este valor C va a estar al orden de 25, 28, 30 más o menos. Ya. Otro volumen que no debería faltar es el volumen contra incendios, ya, principalmente en poblaciones grandes. Ya la normativa, en este caso la 689, nos recomienda de que pues a partir de, bueno, para poblaciones a partir de 10.000 habitantes, con 10.000 habitantes ya se deberían tomar en cuenta este volumen. Ya, obviamente para poblaciones pequeñas, o sea, ciudades intermedias incluso, ¿no? Con poblaciones menores a 10.000, pues no se toma en cuenta. Ya, pero en ciudades como las nuestras sí deberíamos tomar en cuenta. Entonces, para ello se instalan justamente, bueno, primero dentro de la red deberían ustedes, en el diseño mismo, deberían considerar un volumen adicional, ¿ya? Para lo que es, en este caso, el sistema contra incendios. Y lo otro es que hay que instalar algunos elementos, en este caso los hidrantes, ¿no? Para que justamente podamos, en este caso, conectar rápidamente lo que es el cisterna, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ello van a tomar en cuenta lo siguiente más o menos. Ya que en el hidrante, pues debería tener la capacidad mínima de 5 litros por segundo, más o menos. Eso debería ser la capacidad, ¿no? De descarga ahí en el hidrante. Entonces, en función a ello, yo incluso tendré que diseñar la tubería al cual vamos a conectar ese hidrante, ¿no? Ese elemento. Ya que como mínimo debería ser una tubería de 3 pulgadas. ¿Ya? Y ese caudal de 5 litros segundo deberíamos garantizar por lo menos durante 2 horas, ¿no? En el cual apagaríamos ese incendio justamente. Entonces, hay algunas de las características. ¿Ya? Un caudal de 5 litros segundo, un tiempo de por lo menos 2 horas, ¿no? En el cual debería garantizar justamente ese 5 litros segundo. Ahora, pues, para ello debería instalar por lo menos una tubería de hasta 3 pulgadas, ¿no? Ahora, en función al tamaño de la población, ¿ya? Para poblaciones con densidades menores a 100 habitantes hectárea, ¿no? Para el diseño de la red, ojo, ¿ya? Para el diseño de la red, ustedes deberían considerar por lo menos 10 litros segundo, ¿ya? Cuando ustedes estén diseñando la red, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si la densidad poblacional está por debajo de 100 habitantes hectárea, pues consideren, vuelvo a recalcarles, 10 litros segundo, ¿ya? Si la población tiene una densidad mayor a 100 habitantes hectárea, entre 100 a 300 más o menos, para el diseño de la red deberían considerar ustedes 16 litros segundo. Y finalmente, para poblaciones con densidades mayores a 300 habitantes hectárea, ¿no? Lo que tenemos que hacer es considerar en el diseño de la red por lo menos 32 litros segundo. ¿Ya? Esto va a hacer de que pues ustedes garanticen lo que es el agua, ¿no? En los hidrantes, ¿no? Obviamente esto no va a ser pues un solo hidrante ahí dentro de la ciudad. Los hidrantes se ubican en diferentes puntos de acuerdo a un análisis, ¿no es cierto? Entonces, pues en función a ello determinarán 5, 10, 20, 30 hidrantes, ¿no? En nuestra ciudad creo que hay, por ejemplo, 32 o 35 hidrantes, creo que hay. ¿Ya? Entonces, pues eso es lo que tenemos que considerar y en función a ello, pues ustedes determinarán un volumen contra incendios y además deberían tomar en cuenta obviamente el tiempo, ¿no? En este caso, 2 horas, ¿ya? El caudal, 5 litros por segundo y el tiempo que debería ser por lo menos 2 horas, ¿no? Es lo que les hemos indicado, ¿ya? Ese es el otro volumen que pues para poblaciones, en este caso para ciudades o ciudades intermedias con habitantes por encima de los 10.000,
¿no es cierto?, personas, pues deberían sí o sí tomar en cuenta este volumen contra incendios. Ya. Otro volumen, pues es el volumen adicional de reserva. En este caso, pues, como les comentaba en la anterior clase, ¿no es cierto? No se olviden que el tanque es un elemento que está después de la obra de toma, está después de la tubería de aducción, luego viene la planta de tratamiento y recién vienen los tanques, ¿no ve? Los tanques de almacenamiento, ¿ya? Entonces, en algún momento ustedes, pues, sí o sí van a programar, en este caso, lo que es la limpieza y mantenimiento de algunos de estos sistemas que están antes de lo que es el tanque de almacenamiento, ¿no? O los módulos que están antes del tanque de almacenamiento, ¿ya? Por lo general, pues, la obra de toma, por ejemplo, se realiza el mantenimiento por lo menos 2 veces al año, ya la tubería de aducción de igual forma, la planta de tratamiento, si bien la planta, pues, lo ideal es que nunca debería parar, ¿no? Pero igual, ¿no es cierto? Por situaciones imprevistas, incluso, pues ni modo, vamos a tener que suspender el suministro hacia la planta y obviamente a lo que es el tanque de almacenamiento. Entonces, para estos cortes, si ustedes quieren cortes de suministro, pues deberíamos garantizar un volumen adicional. Ya, por lo general, lo que nos recomienda es que por lo menos sea durante 4 horas ese corte de suministro. Entonces, para ese tiempo yo debería tener un volumen adicional. ¿Dónde voy a almacenar? Pues en el tanque de almacenamiento, nuevamente, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos indican por aquí, ¿no? Y para ello, más o menos, se recomienda que también utilicen ustedes un coeficiente de regulación que debería estar, ¿no? Por ahí cito, me falta eso. Ya, aquí en su fórmula, aquí falta un coeficiente de, en este caso, adicional contra reserva. Esto tendría que ser algo así, ¿dónde está? Que un error. Por, si ustedes quieren, CAR, ¿ya? Esto va a estar entre 0,25 a 30%, ¿no? En este caso, del caudal máximo diario, nuevamente aparece por ahí ese caudal. Además, por el tiempo de corte, ¿no? En este caso, de su corte de suministro. Debería ser, como les decía, por lo menos 4 horas, ¿ya? Para 4 horas deberían garantizar ustedes. Ya, aquí obviamente podrían también alguien tomar en cuenta, por ahí tengo algún imprevisto, en este caso podría dañarse la tubería de aducción, ¿no es cierto? De ser así, posiblemente ustedes en cuestión de tuberías que tienen diámetros considerables, estamos hablando de medio metro o aún más todavía, pues de reponer una fuga con seguridad no lo van a hacer en 4 horas, como les decía, ¿no? Un día mínimamente, entonces pues eso ya escapa, en este caso, de lo que es, primero, no es un aspecto, en este caso, programado para nada, sino es un evento imprevisto, ¿no es cierto? Entonces, ya no se toma en cuenta por aquí. En todo caso, tendrían que poner un volumen adicional, en este caso, para 2 días, digamos, ¿no? O un día mínimamente, lo cual no corresponde, ¿ya? Entonces, máximo 4 horas. Y finalmente, pues con ello, ya con lo que es el volumen de regulación, que está en función al tamaño de la población, el volumen contra incendios y el volumen adicional, pues ustedes deberían determinar el volumen de almacenamiento, ¿no? ¿Cuánto va a almacenar nuestro tanque? Entonces, ahí aparece, en este caso, dos alternativas van a tener ustedes, ¿ya? Primero, en el cual deberían considerar la suma de volumen de regulación más el volumen contra incendios. Y en el otro caso, el volumen de almacenamiento será el volumen de regulación más el volumen de reserva, ¿no? Entonces, dos volúmenes. De estas dos, obviamente, ustedes van a escoger el volumen mayor, ¿ya? A ver, ¿por qué? Alguien me dirá por ahí, ¿por qué no lo sumo aquí volumen de reserva, ¿no es cierto? Entonces, pasa de que
no existen, bueno, o posiblemente no haya alguna probabilidad de que un día X ustedes hayan programado lo que es realizar la limpieza, por ejemplo, de la tubería de aducción, ¿no? Entonces ahí tendrían que garantizar lo que es el volumen de reserva, ¿no es cierto? Adicional de reserva. Es 4 horas, ¿ya? No sé si pues existe la probabilidad de que justo ese día mismo se presente un incendio, ¿no es cierto? Tendría que ser así. Entonces, en ese caso, yo debería tomar en cuenta, obviamente, los 3 volúmenes. Pero no creo, ¿ya? Entonces, por esa situación, pues en el primer caso solamente tomamos en cuenta volumen de regulación, en este caso, en función al tamaño de la población, más el volumen contra incendios. Y en el segundo caso, volumen de reserva, digo, de regulación, más el volumen de reserva, ¿no? De estas dos, vuelvo a recalcarles, yo debería tomar en cuenta para el diseño del tanque el volumen mayor de estos dos, ¿ya? Entonces, en función a ello, pues justamente ustedes deberían ya calcular las dimensiones del tanque, ¿no? Ya sea este volumen o este volumen, pues vuelvo a recalcarles, tiene que ser el mayor, ¿no es cierto? Entonces, en función a ello, lo que vamos a determinar en este caso son las dimensiones. Ahora, para las dimensiones del tanque de almacenamiento, pues depende mucho de la disponibilidad del área donde van a construir, ¿no es cierto? Entonces, en función a ello, ustedes pueden construir, además dependiendo del tipo de material, ¿no? Por lo general, pues hoy construimos en nuestro medio tanques de hormigón armado, ¿no es cierto? Para proyectos pequeñitos, por ejemplo, en el área rural, lo que se construye también es tanques de hormigón ciclopio, pero ya igual, ¿no? Entonces, como les decía, de acuerdo a la disponibilidad del área, ¿no es cierto? Ustedes pueden tomar en cuenta, en este caso, el área de la base, ya sea circular, incluso podría ser, ¿no es cierto? De base circular o rectangular, o incluso podría ser cuadrada. ¿Ya? No importa mucho ese aspecto, de todas formas, lo que hay que tomar en cuenta es el volumen, ¿no es cierto? El volumen tiene que ser, pues, lo que hemos calculado, ¿no? El volumen total que hemos calculado hace instantes. Entonces, pues esa debería ser la capacidad del tanque de almacenamiento. Entonces, un poco quizá podríamos analizar respecto a lo que es el presupuesto, ¿no es cierto? No se olviden que pues ustedes, si van a construir un tanque, en este caso de sección rectangular, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de área, por ejemplo, de base A, podría ser esta, ¿verdad? Más o menos algo así. Esta será, en este caso, L, y esta otra podría ser B. ¿Ya? Entonces, el volumen que ustedes van a almacenar en todo caso tendría que ser A por B y por H, ¿verdad? H llegaría a ser lo que es la altura ahí del tanque de almacenamiento. Si ustedes ven un corte, más o menos algo así, ¿no? Esa es tendría que ser esto, ¿no? Esa es la base del tanque y este es H, ¿verdad? H, ¿ya? Entonces, pues aquí ustedes tienen su tanque de almacenamiento, ¿no es cierto? Ya con un volumen X, en este caso igual a por B por H. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes saben muy bien que pues podría conjugar incluso diferentes alternativas, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ahí arriba nos dice de que a mayor profundidad, mayor serán los costos en los muros laterales y menor en las losas de fondo y la losa superior. Evidentemente, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, a mayor profundidad, o sea, si a esta H ustedes le dan un valor considerable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues estos muros posiblemente sean también de mayor espesor, ¿no es cierto? Este espesor va a aumentar en el caso de que ustedes tengan mayor valor de H. En cambio, para valores bajos de H, o sea, profundidades pequeñas, no muy elevadas, ¿no? Lo que va a reducir es este espesor, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la losa? Si esta H es menor, entonces lo que va a incrementar es el área de la base, ¿no es cierto? Y al incrementar el área de la losa, en este caso de la base, o de la losa superior también, van a incrementar
valores de B y valores de L. Entonces van a tener luces mayores, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la losa superior como la losa inferior obviamente van a tener que ser de mayor espesor, ¿ya? Y eso obviamente va a hacer de que el costo de las losas sea mayor, ¿no es cierto? Y al contrario, si ustedes tienen en este caso menor profundidad, lo que les decía es H menor, pues, ¿no es cierto? O mayor, en todo caso, mayor, si esa H es mayor, lo que van a tener es que las losas, tanto superior como inferior, van a ser de dimensiones menores, ¿no es cierto? El área de la base va a ser menor, entonces los espesores van a disminuir, ¿verdad? ¿Ya? Lo que van a aumentar ahí, obviamente, va a ser el espesor de los muros, entonces los muros ya también te va a costar más, ¿no? Entonces igual, ¿no? Podría ver cuál es la mejor alternativa en cuestión de presupuesto. El objetivo final es que ustedes puedan almacenar, ¿no es cierto? ¿No? La cantidad de agua que hemos calculado en función a lo que es el volumen de regulación contra incendios o por ahí desde cero también, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro objetivo, calcular ese volumen de agua ahí en nuestro tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, para ello, pues, lo que deberían más o menos es, en este caso, estimar una profundidad H, ¿no? Más o menos esto es recomendable, pero no es determinante por si acaso, ¿ya? No es que tienen que aplicar sí o sí esta expresión para calcular la profundidad, ¿ya? Principalmente para volúmenes pequeños, pues ya no funciona esto, ¿ya? Para volúmenes de tanque desde 200 metros cúbicos por encima, sí podrían aplicar en este caso esta fórmula que le estamos mostrando por ahí, en la cual nos dice que la profundidad H, ¿no? del tanque debería ser igual al volumen total que ustedes han calculado entre 300 más esa constante que está en función a la capacidad, al volumen del tanque también, K, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen volúmenes menores a 300, ¿no? 300 metros cúbicos, entre 300 y 200 yo diría, ¿ya? Ese valor de K es igual a 2. Si es En este caso, el volumen, si está entre 300 y 600 metros cúbicos, pues ese valor de K debería ser más o menos del orden de 1.8, de 600 a 900, 1.5, de 900 a 1300, 1.3, de 1300 a 1600, 1, ese valor de K tendría que ser igual a 1, y mayores a, en este caso 1600, debería ser igual a 0.7 más o menos, ¿no? Entonces, por ello tengo un volumen total, ¿no es cierto?, que hemos calculado de 500, vamos a poner 500 metros cúbicos. Entonces, H sería igual a 500 entre 300 más K. A ver, en este caso estaríamos por aquí, ¿no es cierto?, de 300 a 600. Entonces, ese valor de H tendría, digo de K, tendría que ser igual a 1.8. Entonces, pues H será más o menos 500 entre 300, ¿cuánto es? 1.6 más o menos, ¿no? 66 creo, más 1.8, 3 y algo, ¿verdad? A ver, calculen ese valor, ¿cuánto es? Mientras vamos a admitir aquí a los compañeros. Dale, Inge 3.47. Ya, 3.47. Entonces, para ese volumen de 500, ¿no es cierto?, la altura tendría que ser 3.47. Entonces, bueno, considerando si la base es circular, por ahí es rectangular o en su caso es cuadrada, pues ustedes calcularán las otras dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esto es estimativo por si acaso. Yo le podría poner 3.5, por ejemplo, ¿no? Ya te guía más o menos, ¿no? Entonces, así pueden ustedes estimar esa profundidad H, ¿ya? A ver, hay estudiantes en la sala que solamente están con nombre, ¿no? Vicente, hay un tal Vicente, ¿cuál será su apellido? Está Food también. A ver, pongan nombre y apellido, ¿ya? Ahí modifiquen eso, por favor. Ya.
Ya, jóvenes. Entonces, así ustedes van a tener lo que es, en este caso, principalmente las dimensiones del tanque, ¿no? En este caso, la profundidad, ¿ya? Ahora, otro aspecto, pues, por ahí yo tengo, no sé, la población que hemos calculado o para el cual estamos diseñando el sistema de agua potable está, por ejemplo, por encima de los 20.000, 50.000 habitantes, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, el volumen va a ser muy considerable, ¿no? Vamos a llegar a volúmenes del orden de 4.000, 5.000 metros cúbicos. Entonces, es un poco difícil que ustedes puedan implementar un tanque de 5.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces tendrán que ver, en este caso, la forma de ese volumen, ¿no es cierto? De que ese volumen pueda ser distribuido en 2, 3 tanques, ¿no? De almacenamiento. Y eso, además, no lo van a construir en un solo punto, ¿verdad? De acuerdo a una zonificación, ya, en función a las características topográficas principalmente, ¿no? Y con ello tendrán que garantizar, obviamente, las presiones de servicio, como les decía en la anterior clase, pues pueden ubicar 2, 3 tanques, ¿no es cierto?, dentro del área del proyecto. Entonces, eso siempre se puede, ¿ya? Vuelvo a recalcarles, si les sale un volumen de unos 5.000, 6.000 metros cúbicos, es pues imposible que en un solo tanque puedan almacenar todo ese volumen, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso, en este caso, en cuestión de la profundidad. Las cotas y los niveles en el tanque de almacenamiento, ¿ya? El nivel de aguas mínimas ahí al fondo, ¿no es cierto? Cuando más o menos el tanque está vacío. Aquí, pues, no se olviden que durante las 24 horas el nivel va a ir fluctuando, ¿no? Es dinámico, ¿ya? En el punto más crítico, pues, estaremos seguramente por ahí abajo, ¿no? Cuando prácticamente el tanque está vacío, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que controlar ciertamente son las presiones, ¿no? No se olviden que ustedes tienen un área de servicio, ¿ya? O el área de influencia que tiene este tanque de almacenamiento, ¿ya? Dentro de ella, evidentemente, pues lo que hay que hacer es verificar las presiones máximas como las presiones mínimas, ¿no es cierto? En este caso, pues estamos hablando de una presión mínima, ¿ya? Posiblemente esta sea la zona más alta, o sea, con cotas, obviamente no podrían ser iguales al tanque, ¿no es cierto? Si es así, pues ya no van a poder suministrar agua a ese punto, ¿ya? Sino que próximas, ¿no es cierto? Próximas al tanque. Entonces, en este caso, pues yo debería verificar esa presión, ¿no? ¿Eso cuándo? Cuando yo esté realizando el cálculo de la red de distribución, ¿no es cierto? Ahí nosotros vamos a verificar las presiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Si estamos hablando de la presión mínima, ¿cuándo yo debería verificar esa presión? En ese punto, cuando el tanque justamente esté con el nivel más bajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si está en el nivel máximo, o sea, cuando esté el tanque lleno, pues la línea de presión sería algo así, ¿no? Esa sería la línea piezométrica. Entonces, en este caso, pues mi punto, vamos a incrementar un poquito la presión. Entonces ya no vamos a estar con la presión mínima, ¿no es cierto? Ya estamos por aquí arriba. Entonces no hay ningún problema cuando el tanque está lleno, ¿ya? Pero sí cuando el tanque esté vacío, ¿no es cierto? La presión pues va a bajar en esta altura, ¿no? Esa va a ser la diferencia. ¿No? Que tendría que ser en este caso la altura del tanque, ¿no? El tanque de almacenamiento, H si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, esa presión, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser esta presión mínima? Dependiendo, en este caso, depende del tamaño de la población también, nos recomiendo. ¿Ya? En el peor de los casos, hasta 0.7 bares. ¿Ya? 0.7. En poblaciones pequeñas incluso podría llegar quizá hasta 0.5. ¿Ya? Eso en metros columnas de agua, ¿cuánto es? Más o menos estamos hablando del orden de 7 metros más o menos, ¿no? Entre 7 y 5 en el peor de los casos, ¿ya? Nunca menor a ese valor. Entonces, eso es lo que yo tengo que garantizar, ¿ya? En cuestión a lo que es la presión mínima, vuelvo a recalcarles, controlado desde lo que es el nivel de aguas mínimas, o sea, cuando el tanque prácticamente está con el nivel mínimo, ¿no es cierto? Ahí en el fondo, si ustedes quieren, ¿ya? Eso para controlar las presiones mínimas. Y al otro lado, lo que les decía, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Al otro extremo, ¿no es cierto? Ya
principalmente en estas zonas, las zonas bajas, en el cual pues la diferencia de cotas entre lo que es el tanque y esa zona es considerable, ¿no? Entonces, en ese caso lo que yo tengo que hacer también es controlar ya el otro caso, ¿no? La presión máxima ya también, ¿ya? La presión máxima. ¿Para qué? Para que esta presión no exceda, digamos, la presión de resistencia que tienen, por ejemplo, ¿quiénes? Las tuberías, ¿no es cierto? Si esa presión es muy considerable, obviamente lo que va a hacer es que ustedes tengan fugas ahí dentro de la red, entonces hay que evitar aquello, ¿no? Por lo general las tuberías son las que revientan, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, para ello, lo que deberían hacer ustedes es controlar, como les decía, la presión máxima. ¿Y cuándo vamos a controlar esa presión máxima o cuándo ustedes van a tener una presión máxima? Cuando el tanque esté lleno, ¿no es cierto? Cuando se llene, ¿ya? Porque en esa zona, por ejemplo, cuando el tanque esté vacío, no voy a tener mucho problema, ¿ya? Esa sería más o menos la línea piezométrica. Entonces, pues esta sería la presión, ¿no es cierto? Que es menor a la presión máxima y con seguridad va a ser mayor a la presión mínima que habíamos calculado por aquí, hace instantes, ¿no es cierto? Entonces no voy a tener mucho problema. Entonces estaría bien, ¿ya? Entonces, de todas formas, esta presión es la que yo tengo que cuidar mucho, la presión máxima, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a presentar? Pues justamente en aquellas zonas que tienen una diferencia abismal con lo que es, en este caso, en cuestión de cotas, ¿no? ¿No? Con la cota del tanque, ¿no es cierto? Aquí podríamos poner, no sé, la cota del tanque ahí arriba de 3.900, por ejemplo. Y esta cota ahí abajo, ¿no es cierto? Tenemos una cota de 3.650 más o menos. Entonces, tienen ustedes una diferencia de cotas de 3.900 menos 3.650, ahí pues una diferencia de 250 metros, más o menos 25 bares, ¿no es cierto? Entonces es muy considerable. Ya, esto, pues por lo general lo que van a ver en ese punto es que la presión estática es mucho mayor, obviamente tiene que estar por encima de la dinámica, y pues en muchos de los casos, cuando no hay mucho consumo, pues el agua por ahí, ¿no es cierto?, ya no se consume en la población, principalmente de noche, entonces ustedes pueden estar llegando a lo que es la presión estática, entonces eso va a ser mayor a la presión dinámica y posiblemente de noche falle la tubería, ¿no es cierto? Y es que es así, a veces pasa de que pues en la mañana ustedes se despiertan y pues de pronto aparece por ahí una fuga, ¿no es cierto? Ya, por lo general de noche se dan las fugas porque las presiones se incrementan, ¿no? De Hertz. Entonces, eso en el caso del nivel de aguas máximas, ¿ya? Los dos niveles yo debería controlar en el tanque, ¿no? Cuando está vacío, tratar de ver las zonas desfavorables, en este caso con cotas próximas al tanque, ¿no? Entonces ahí yo debería calcular la presión mínima y al otro lado cuando esté tanque, ¿no? Cuando el tanque está lleno, ¿no? Yo debería verificar lo que son las presiones máximas, ¿no? Esos dos casos, ¿ya? Para ello a veces es recomendable de que ustedes puedan zonificar adecuadamente la influencia, en este caso el área de servicio que va a tener un tanque. ¿Ya? Si es, como les decía, si es una pequeña población, pues posiblemente ustedes tengan un solo tanque, ¿no es cierto? En un área rural, por ejemplo, por lo general se tiene un solo tanque, ¿no? Entonces con ella tengo que justamente controlar las presiones de servicio, ¿no? Presión mínima y presión máxima. Pero en poblaciones grandes ya pues ustedes van a tener, como les decía hace instantes, pues 2, 3 tanques de almacenamiento. Ya es más, creo que tenían ustedes tarea de eso. Tenían que averiguar en qué zonas están nuestros tanques, cuántos tanques hay además, ¿no? En la ciudad de Potosí. ¿Ya? Entonces, para ubicar estos tanques, tengo que definir adecuadamente su área de servicio, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen por aquí, en el caso vamos a ver, de tener una población considerable, ¿no es cierto? Por aquí estará su planta de tratamiento, ¿no? Y de ahí pues van a salir a un tanque de almacenamiento. En este caso es el tanque principal, ¿no? Un tanque 1, ¿ya? Y pues a partir de este tanque ustedes pueden distribuir a otros tanques, ¿no? A través de una línea de interconexión. Entonces, por aquí podríamos ir a otro tanque. Esto sería un tanque 2, ¿no? Incluso podríamos ir a otro tanque,
tanque 3, ¿ya? Entonces son líneas directas en este caso, ¿no? Tuberías de interconexión directa. Entonces, aquí ¿cuántos volúmenes tienen? Volumen 1, posiblemente por ahí, volumen 2 del tanque 2, volumen 3. Entonces, si ustedes han calculado, por ejemplo, un volumen total, ¿no es cierto? Ahí en función al tamaño de la población de, no sé, 2000 metros cúbicos, pues este volumen 1, pónganle cuánto, 800, digamos, ¿no? 800 es el más grande, metros cúbicos, porque está ahí a la salida del tanque, de la planta, ¿no ven? Ya es el tanque más importante. El volumen 2 le vamos a poner, a ver, 600 metros cúbicos. Ya, 600 más 800, 1400. Esta también tendría que tener 600 metros cúbicos, ¿no ve? Así. Ya, de todas formas, ese 600 metros cúbicos debe garantizarme, pues, suministrar adecuadamente las 24 horas en cantidades adecuadas y además con las presiones entre lo que es la presión mínima de 0.7 a una presión máxima de hasta 7 bares, ¿ya? Entonces, en toda esta área, que sería su área de influencia, ¿ya? Lo mismo tendrá en este caso el tanque 3, su área de influencia, ¿no? Podríamos poner que es ese, ¿no? Y finalmente el tanque 1 también tendrá su área de influencia, que podría ser esa, ¿ya? Entonces, estas áreas tienen que estar delimitadas adecuadamente, ¿ya? Para ello, pues obviamente el tamaño de la población te va a guiar, es lo más importante, pues en función a ello le dirás, esto va a tener 800 metros cúbicos de capacidad, ¿ya? Además, las presiones de servicio, como les decía, ¿cierto? Las presiones de servicio dentro de esa área de influencia, es importante, ¿ya? Entonces así yo voy a distribuir ese volumen en 3 tanques, o 4, ¿no es cierto? O 5, depende, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es una cosa muy importante, ¿ya? Además, en cada punto a veces pasa de que ni siquiera se recomienda un tanque, sino 2 tanques, ¿no? 2 tanques por cuestiones de limpieza, para cuestiones de mantenimiento, 2 tanques en paralelo, ¿ya? Entonces son 2 tanques pegaditos, ¿no? Más o menos algo así. ¿Ya? El tanque, en este caso, 1 y tanque 2, ¿ya? Si hemos dicho que le vamos a poner, en este caso, esto va a ser el tanque 2, digamos, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, el tanque 2, sí, lo hemos llamado, ¿no? Entonces, este le llamaremos tanque A y este sería tanque B, más o menos, ¿no? Algo así. Jóvenes, ¿nos escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Sí, se escucha. Ya, se ha muerto, se murió nuestro otro equipo. Ya, vamos a cambiar esto, por favor. Un segundito. Ya, jóvenes. Entonces, eso pues es muy importante cuando ustedes estén ubicando sus tanques de almacenamiento, ¿ya? Ya, entonces, los niveles máximos y el nivel mínimo, ¿no es cierto? En función, eso obviamente va a estar en función a las presiones, ¿no es cierto? Entonces, para ello, obviamente, lo que tengo que hacer es controlar las presiones en los diferentes nudos de la red.
Eso lo vamos a ver cuando estemos justamente diseñando la red de distribución. Ya, algunos elementos del tanque, ¿ya? Principalmente para una operación adecuada, ¿no es cierto? Y para cuestiones de mantenimiento también, ustedes deberían contemplar algunos elementos tanto al ingreso como en la salida del tanque. Principalmente son elementos de control, estamos hablando de válvulas. Si ustedes necesitan por ahí calcular, en este caso, o verificar los caudales de ingreso y de salida, pues pónganle macromedidores o flujómetros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para ello se consideran, como les decía, dos elementos, ¿ya? Una caseta de control ahí al ingreso. Por ejemplo, ahí tenemos nuestro tanquecito, ¿no ven? A ver, ¿dónde está esto? One more. ¿Dónde se fue? Ya. Entonces, aquí tenemos nuestro tanque de almacenamiento, ¿no es cierto? Como verán. Entonces, esta es la tubería de ingreso, ya que puede ser, pues antes de ello puede estar una planta de tratamiento, o en su caso tal vez es una interconexión, ¿no? Una tubería de interconexión de un tanque anterior. Y aquí tenemos en este caso, tubería de salida, ya con un caudal, pues eso se diseña con el caudal máximo horario, ¿no es cierto? Que distribuye el agua a lo que es el área de servicio, ¿ya? Su área de, en este caso, influencia del tanque, ¿no es cierto? Entonces a todo el circuito a toda la red vamos a distribuir desde este tanque. Entonces, obviamente, el volumen de almacenamiento está en función a esa área, o si es un solo tanque, pues será toda la población, ¿no? Por ejemplo, esta nos dice que es de 400 metros cúbicos. Entonces, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos esa caseta de control de ingreso. En ella, por lo general, se alojan dos válvulas, ¿ya? Una que te permite, en este caso, controlar el ingreso de agua hacia lo que es el tanque, y el otro, aquí una válvula chiquitita, ¿no? En este caso te permite controlar los caudales a través de la tubería de bypass o de paso directo, ¿no? Entonces, aquí a la salida, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos obviamente la tubería ahí a la salida del tanque, ¿no? La tubería, la válvula de distribución en este caso. Además está conectado a lo que es ahí en la parte interior, hay un filtro, ¿ya? Que te permite obviamente evitar el ingreso de los sólidos que podían tener ahí en el tanque. A veces pasa de que sí ingresa, ¿no es cierto? Principalmente cuando no hay losa superior, ¿no? Aunque es muy recomendable, a veces pasa de que pues ustedes van a ver algunos tanques de que no se cuenta. Ya por ejemplo, bueno, no tenía una losa superior como tal, ya tenía unos espacios por los cuales podrían ingresar bolsas, nylon, por ejemplo. Entonces, hay que evitar, ¿no? De todas formas, incluso, ya ustedes van a ver de que este elemento de distribución, donde está el filtro, no se, en este caso, instala sobre la base del tanque, ¿no? Sino está a una cierta altura. ¿Por qué? Porque no se olviden que al tanque incluso, ¿no? Ingresan siempre sólidos, ¿ya? Incluso pueden pasar la planta de tratamiento. No te olvides que la planta no elimina el 100%, ¿verdad? La normativa mismo te dice valores máximos, por ejemplo, en cuestión de turbiedad. Y la turbiedad es resultado de la presencia de sólidos, ¿no es cierto? Entonces puede entrar, ¿ya? Y en el tiempo, si ustedes no hacen el mantenimiento del tanque, pues se va a ir acumulando una pequeña lámina ahí en el fondo de sólidos, principalmente limo y arcilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es en este caso, la válvula de distribución. Como verán, por aquí, en este caso, pues tienen esta válvula de ingreso, ¿no? ¿Cuándo lo van a cerrar? Para realizar el mantenimiento del tanque. Y en ese caso, pues lo que tienen que habilitar es esa válvula de bypass, que les va a permitir, en este caso, conducir el agua directamente por esta tubería de paso directo, ¿no? Y a la red, ¿ya? Entonces, eso será durante 4 horas más o menos, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a funcionar es esta tubería.
mientras nosotros hacemos la limpieza del tanque de almacenamiento. Para esa situación se cierra esta válvula. Ya, pero por lo general está abierta, ¿no es cierto? Más bien la que vamos a cerrar casi siempre es esta. Bueno, esta siempre debería estar cerrada, ¿no? Entonces, esta es la tubería de distribución. Ya, ahí en la caseta de control, ahí a la salida, además hay otras tuberías. Por ejemplo, esta tubería que aparece por ahí, que es la tubería de sistema de limpieza, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes van a realizar la limpieza del tanque, pues deberían evacuar esa agua a través de esta tubería y hacia dónde, a lo que es el sistema de alcantarillado. Ahí esa agua es sucia, ¿no es cierto? Ahí tenemos que botar en otros lados. Ya, entonces también hay que regular. Ahí aparece una de sus válvulas en este caso, pero también en muchos de los casos van a ver de que a esta tubería mismo se conecta lo que es la tubería de rebose, ¿no? Que está ahí en la parte superior. En este caso. ¿Ya? Entonces son algunos de los elementos que sí o sí ustedes deberían contemplar para una operación adecuada y pues de ser necesario en cuestiones de mantenimiento también, ¿verdad? ¿Ya? Las dos casetas, caseta de entrada y la de salida. Otro aspecto importante es que ustedes casi siempre es recomendable, ¿no? Que ustedes puedan controlar los volúmenes, ¿ya? Principalmente la de salida, volumen de salida. Ya, entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes un elemento conocido como, en este caso, macromedidor, ¿ya? Lo que ustedes tienen en casa, ¿no es cierto? Tienen un elemento chiquitito, se llama micromedidor o un medidor, no es como tal, ¿no? Pero es micro, es chiquitito. Es lo mismo, pero para caudales mayores, ¿ya? Por eso se conoce como macromedidor. Entonces, pueden instalar por ahí, o pueden instalar, en este caso, un flujómetro, ¿no es cierto? Un caudalímetro, pero igual, ¿ya? La idea es medir el caudal o el volumen de agua que sale, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, jóvenes, ¿ya? Entonces, algunos de los elementos. Vamos a ir detallando uno por uno. Ahí está la cámara de ingreso. Pues como verán, tenemos en vista en planta y un corte por ahí. ¿Ya? Este es el ingreso a lo que es el tanque. El tanque entonces estaría por ahí. ¿Ya? Ahí estaría. Entonces el agua llega por aquí con un caudal medio diario, tendría que ser, ¿no es cierto? Entonces pues ingresamos, aquí hay algunos elementos, un poco ya estamos viendo a mayor escala. En este caso, por ejemplo, ese elemento se llama junta G-Bolt, que te permite desmontar, bueno, en cuestiones de, por ejemplo, para mantenimiento de estas válvulas, aquí aparece una, ahí por ahí aparece otra, esta válvula debería estar aquí, ¿no? No, en todo caso está bien, esta es la que está, esa tendría que estar ahí, ¿ya? Entonces, como verán, pues este elemento que les decía, este junta G-Bolt, ¿ya? Lo que hace es que ustedes puedan retirar todos los elementos fácilmente, ¿ya? Esta, por ejemplo, la válvula por lo general es que requiere mantenimiento, pues para realizar, aquí lo tengo que desmontar, ¿no es cierto? Todos los accesorios que hay, y es justamente estos puntos de volt te permiten ello, ¿ya? Luego, pues aquí, ¿qué más tenemos? Pues obviamente si es una, resguardarlo muy bien, y aquí aparece, por ejemplo, su tapa de acceso, si es que, ¿no? A veces ustedes van a ver de que es una casetita siempre, entonces tiene una puertita, es más, ¿ya? Entonces, pues perfecto, adelante, vale, ¿no? ¿Ya? Este es bypass, ¿no? Esta es la tubería bypass, ¿no? Que va, en este caso, directamente a la red. No entramos al tanque, ¿no? Esa tubería funciona cuando están ustedes realizando la limpieza o el mantenimiento del tanque de almacenamiento, ¿verdad? Ya. Algunas recomendaciones para la tubería de entrada, ¿ya? Ahí tienen ustedes el tanque de almacenamiento, pues tenemos los muros, este es el muro lateral, ¿no? Y por ahí tendrán la losa superior, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hasta aquí es la altura, ¿ya? H, ¿no? Entonces, hay una altura adicional, obviamente, de banco, ¿no es cierto? ¿Ya? En tanques de volumen considerable,
mínimo 0,50, ¿ya? 0,80 más o menos se considera, ¿ya? Entonces, como verán, la tubería de ingreso está por aquí. Esta es nuestra tubería de ingreso, ¿ya? La descarga, por lo general, casi siempre es guiada hacia la vertical. ¿Para qué? Pues no nos olvidemos que aquí hay... ¿No es cierto? Entonces nos va a servir como disipador, ¿no es cierto? Va a ir chocando por ahí, no hay ningún problema. Pero si ustedes lo dejan así en una dirección horizontal, lo que va a hacer es que el agua va a llegar por aquí y pues va a salpicar además, ¿no? Entonces puede ir ahí hacia la otra, a la pared opuesta y todo lo demás. Entonces para esa situación traten de guiar siempre en sentido vertical, que la descarga sea vertical, ¿no? Y aquí pues vamos a chocar con colchón de agua que se va a tener por ahí, ¿ya? Ahora, aquí ustedes ven otra tubería. Esta es la tubería desde Bose, ¿no es cierto? Esa es la tubería desde Bose. Pues cuando el tanque esté lleno, se llene, y por ahí, por X motivo, no hemos controlado muy bien, ¿no es cierto? Para que, pues, no llegue a su volumen, bueno, prácticamente a la losa superior, pues el agua tiene que salir por algún lado, ¿no es cierto? Entonces, llega a este nivel, automáticamente el agua se va por la tubería de rebose, ¿no es cierto? Hacia lo que es, en este caso, el sistema de alcantarillado. ¿Ya? ¿Se va ahí? Entonces, por encima de esta tubería, justamente la descarga debería estar, o sea, la tubería de entrada debería estar más o menos a 5 centímetros, por encima de ella. ¿Ya? Entonces, eso como recomendación, más que todo para la buena operación del tanque, ¿no? Bueno, esta es la tubería de paso directo, ¿no es cierto? En este caso, pues, llegamos, bueno, este es el tanque de almacenamiento, ¿no? Ese es nuestro tanque de almacenamiento con un volumen X, ¿ya? Aquí está la tubería de bypass. No se olviden que esta tubería de bypass va directamente a la cámara de ingreso, ¿no ven? Desde ahí viene, ¿ya? Entonces, lo que hace es que pues se va el agua por ahí y como estamos realizando el mantenimiento del tanque, esta válvula está cerrada, ¿no? Esa válvula está cerrada. Y lo que vamos a habilitar más bien es esta otra, ¿no? Esta válvula vamos a tener que abrir para que esa agua sucia que va a salir del tanque se vaya a lo que es el sistema de alcantarillado, ¿ya? Entonces aquí, como verán, pues lo que hay que tomar en cuenta un poco son las presiones. No se olviden que en el tanque, ¿no es cierto? Pues prácticamente ahí llegamos, no nos olvidemos que el tanque está expuesto a una presión atmosférica, entonces partimos, ¿no? A partir de ello como plano de energía total. Pero si ustedes van a habilitar esta tubería de bypass, pues en esta parte, no se olviden que esto es algo así, ¿no es cierto? Así, y aquí hay otro tramo de tubería, ¿verdad? Entonces, esta tubería, pues hay que saber de dónde vendrá. Por ahí es de otro tanque que está en una cota muy elevada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La presión que van a tener, por ejemplo, en la red, tu red de distribución va a estar por aquí, ¿no? En los puntos más desfavorables, o sea, ahí en los puntos más bajos, ¿no? La presión ya no va a ser aquella que provenga desde el tanque, desde este tanque, sino del tanque anterior, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en la presión máxima, ¿ya? No vaya a ser que estemos con otro tanque aquí, que esté con una cota mucho mayor que el tanque que estamos analizando, pues entonces va a influir en las presiones aquí en los puntos más bajos. Eso hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? De todas formas, pues lo que hay que ver siempre es que la limpieza se haga en aquellos días en los cuales no hay mucho consumo, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, eso se recomienda a veces. Ya, jóvenes, entonces es la tubería de bypass o de paso directo, ¿no? Aquí tenemos la cámara de salida. Aquí es la cámara de entrada, aquí está la cámara de salida. Otro caso, ¿no? Como verán, aquí tienen dos tanques en paralelo. Esto es el tanque A y esto va a ser el tanque B, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que ha desaparecido es la tubería bypass. Obviamente, ¿no es cierto? Pues si tienen ustedes dos tanques en paralelo, mientras uno estén haciendo limpieza, pues trabajan con el otro, ¿no? Porque aquí está la tubería de salida, ¿vean? Se unen las tuberías de salida y esta es la red de distribución, ¿no? A la red de distribución. Entonces,
En muchos de los casos casi siempre se trabaja con los dos, no hay ningún problema, pero vuelvo a recalcar, si ustedes van a hacer mantenimiento o limpieza de uno de ellos, pues el otro tiene que estar trabajando necesariamente, ¿no es cierto? Y eso obviamente voy a controlar con las válvulas que están ahí al ingreso, ¿no? Ya, aquí como verán también otro aspecto, igual que en el anterior caso, estamos viendo aquí otros elementos, ¿no? Aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al fondo, eso sí, se instala sobre la losa de la losa inferior, ahí mismo, a ese nivel, lo que es la tubería de limpieza. Esta es la tubería de limpieza, ¿ya? Entonces, hacia ese punto, es más, yo debería, en este caso, guiar el flujo a través de una pendiente, asignándole una pendiente ahí a la losa inferior de por lo menos 1%. Se recomienda que esté en el orden del 2%, ¿ya? Entonces, ahí prácticamente se van a ir acumulando los sólidos, ¿no? Si es que hay, para una descarga más rápida, ¿no? Hacia lo que es el sistema de alcantarillado. Ya, como les decía, ahí mismo se conecta esta otra tubería, que en este caso es la tubería de rebose, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un tanque, en este caso con dos compartimientos, ¿no? Algunas recomendaciones para lo que es la tubería de salida, la tubería de distribución a la red, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos por ahí? ¿Ya? Esta es la válvula, no es la válvula, es la válvula para lo que es la tubería de bypass. Esta es la válvula de control, ¿no es cierto? De distribución, ¿ya? Es la válvula más importante. Entonces, como verán, pues el tanque de almacenamiento está por aquí, ¿no? Con un cierto volumen, ¿ya? Entonces, pues la tubería de distribución debería estar provisto de ¿qué? Lo que les decía, aquí al principio hay un filtro, ¿ya? Que evita el ingreso de sólidos a la red de distribución. Además, como verán, no está sobre la losa inferior, ¿no es cierto? No está al nivel de la losa inferior esta tubería, está a una altura de por lo menos 10 centímetros desde la losa, ¿ya? ¿Por qué? Como les decía, pues por aquí se van a ir acumulando los sólidos, una pequeña lámina ahí en el fondo, ¿ya? Entonces, para evitar que esos sólidos ingresen justamente a la red, pues justamente se está a esa altura, se instala a esa altura, de por lo menos 10 centímetros, ¿ya? Entonces, esta es la tubería de distribución. Como verán, entre algunos de los elementos está justamente este acople, ¿ya? Para acoplar la tubería a lo que es la válvula. Bueno, aquí tenemos otra válvula que es de la tubería de bypass. Aquí tenemos un caudalímetro, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos un caudalímetro que en este caso nos va a permitir determinar los caudales y los volúmenes de distribución, ¿no? Y nuevamente por ahí aparece para cuestiones de desmontaje, o sea, de todos los accesorios, una junta G-Board, ¿ya? Entonces, esos son los elementos para la tubería de salida o de distribución. Ya, una cosa muy importante es esto, ¿no? 10 centímetros. Otro aspecto es que también este filtro debería estar no pegado a la pared, sino debería estar separado también con una distancia mínima de 10 centímetros, o en su caso diámetro, o sea, la tubería tiene un diámetro D, ¿verdad? D, ¿ya? La mitad, por lo menos, ¿no? Ya, jóvenes, entonces eso en cuestión de lo que es la tubería de salida. La tubería de rebose, ¿no? A ver, ¿dónde está la tubería de rebose? Está por ahí. Ya. Lo que les decía, ustedes tienen en este caso un tanque de almacenamiento con una cierta capacidad, ¿no? Y vamos a llegar con un nivel máximo. Esto es, hasta ahí es H, ¿no es cierto? Este es el volumen de agua, ¿ya? Estos son nuestros muros, la losa superior, y pues a este nivel justamente yo debería instalar una tubería, ¿no? Conocido como tubería de rebose, ya con su codito ahí, ¿no? Algo así,
¿ya? Esta es la tubería de rebose. Entonces, cuando el tanque prácticamente llega a su máxima capacidad, esta agua tiene que irse por aquí, automáticamente, ¿no? A lo que es en este caso, la red de alcantarillado. Eso no entra a la red de distribución de agua, ¿ya? Entonces, a eso se conoce como lo que es la tubería de rebose. Y la función o el objetivo que tiene esta tubería es que cuando el tanque se llena, o se llene, pues el agua tiene que irse por ahí. Esta obviamente no va a tener una válvula de regulación. Esta tubería no tiene, es directo a lo que es el sistema de alcantarillado, ¿ya? ¿Por qué no tiene una válvula? Pues no sabemos cuándo se va a llenar, ¿no es cierto? Se puede llenar de noche, ¿ya? O por una mala operación, o no estamos realizando un control adecuado, ¿no es cierto? Cualquier momento se podría llenar, o por ahí la tubería de salida, ¿no es cierto? O la válvula de salida está cerrada, por X motivo lo han cerrado, entonces se va a llenar el tanque, ¿ya? Entonces, pues el agua debería irse por aquí, necesariamente, ¿no? Y por eso es que no tiene además válvula, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que calcular el diámetro, en este caso, de esa tubería, ¿ya? Y no se olviden, primero cómo lo voy a calcular, ¿no es cierto? Pues no se olviden de la ecuación de los orificios, a partir de ello justamente sale esta ecuación que les estamos mostrando, ¿no? Y además del teorema de Torricelli, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, pues ustedes saben muy bien, ¿no es cierto?, que la velocidad, ¿no?, es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad por h, ¿no es cierto? De ahí se parte, ¿verdad? Ya, en el caso de flujo ideal. Entonces, el caudal, pues justamente sería igual a velocidad por área, lo que aparece por ahí arriba, ¿no? Y por cuestiones de pérdida de carga en ese punto, o sea, pérdida de carga local, se asigna este coeficiente de descarga, ¿no ven? Entonces, eso es justamente lo que aparece por ahí. C sub D por el área. El área va a ser igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado por 2 veces la aceleración de la gravedad y h, ¿no? En este caso, pues, los datos que se conocen son, pues, caudal, van a conocer, ¿no? Caudal se conoce, ¿ya? C sub D en este caso es el coeficiente de descarga, que por lo general está al orden de 0.61, 62 más o menos, ¿ya? Depende de la forma, ¿no es cierto? Entonces, 0.62, en otras palabras, conocen también eso. Lo que no conocen es este diámetro, ¿ya? Justamente ese diámetro es lo que tenemos que calcular. Aceleración de la gravedad y h también se conoce. Entonces, prácticamente todos los valores conocen, menos el diámetro. Entonces, así van a determinar ustedes el diámetro de esa tubería de descarga, ¿no? O de rebose. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Una recomendación, esto es muy importante, ¿no? Esta partecita. ¿Ya? Lo que nos dice es que el diámetro de la tubería de rebose, ¿no es cierto?, nunca debería ser inferior al diámetro de la tubería de ingreso, ¿ya? Como mínimo, debería ser igual, ¿no? El diámetro de esta tubería debería ser igual, en el peor de los casos, igual al diámetro de la tubería de ingreso, ¿no? Porque debería tener la capacidad de evacuar ese caudal de ingreso, ¿no es cierto? Este caudal, por ejemplo, ¿no es cierto?, va a ser igual al caudal máximo diario, ¿no? Se supone que cuando el tanque se llene, toda la cantidad de agua debería ser evacuada a través de alguna tubería, en este caso la tubería de rebose, ¿no? Entonces, eso es lo que nos recomiendan por aquí, ¿no? Una cosa muy importante. La tubería de limpieza, en este caso, esa tubería que está en el fondo, ¿no ven? Al otro lado ya también, ya está nuestro tanque, la losa inferior, más o menos, y la tubería de rebose, en este caso, está prácticamente aquí al fondo. Digo, de limpieza, no es de rebose, ¿no? Y aquí además tiene su válvula de control, ¿ya? Entonces, esta tubería, pues, directamente se conecta a lo que es el sistema de alcantarillado, ¿ya? Directamente va por ahí. Entonces, esta tubería, obviamente,
funciona cuando nosotros estamos realizando la limpieza del tanque, ¿no es cierto? Entonces todos los sólidos que se podrían acumular por ahí tienen que ser evacuados a través de esta tubería, ¿ya? Además a esta tubería mismo se une lo que está ahí arriba, ¿no? La tubería de rebose, ¿ya? Más o menos, ups, algo así, ¿no? Llega ahí, posterior a la válvula, después de la válvula tiene que ser conectada esta, ¿no? Entonces a través de una T. Y esta no tiene válvula, toda esta tubería de rebose no tiene válvula, ¿ya? Directo se va hacia lo que es el sistema de alcantarillado. Entonces, esa es la tubería de limpieza y en este caso, pues, ¿cómo van a calcular? Nuevamente tienen que calcular lo que es el diámetro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el diámetro, pues aquí aparece, bueno, prácticamente hemos partido de la misma ecuación, o sea, anterior, la que les hemos mostrado, en el cual hemos dicho que el caudal es igual a C sub D por el área y la velocidad, ¿no? El caudal es igual a, entonces, el área y la velocidad, ¿no? 2 veces la aceleración de la gravedad por h, ¿no? Ahora, aquí una cosa muy importante, ¿no es cierto? Ahora, el caudal, no se olviden, es igual a ¿qué? Volumen entre tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué va a ser igual el volumen? El volumen va a ser igual el área de la base del tanque, que podría ser S, por H, ¿no es cierto? Ese es el volumen, ¿ya? Vuelvo a recalcarles, el volumen B sub 0 va a ser igual a S, que sería el área horizontal, ¿no es cierto? En este caso, el área de la base del tanque puede ser de sección circular, puede ser de sección rectangular, o puede ser también de sección cuadrada, por H, que sería la altura, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes emplazan, en este caso, esos valores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto sería igual a B sub 0 entre T, si ustedes quieren, S por H entre T es igual a C sub D por el área, en este caso el área de la tubería, por H, ¿no? No se olviden que el área es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no? Diámetro al cuadrado, ¿ya? Entonces, si ustedes reemplazan, ¿no es cierto? S por H entre T va a ser igual a C sub D por pi cuartos por diámetro al cuadrado por raíz de 2 veces la aceleración de la gravedad y h. Entonces, aquí si ustedes ven, ¿no? Obviamente conocen el área de la losa del tanque, conocen h, ¿no? Es la altura de almacenamiento, conocen C sub D y deberían conocer T, ¿ya? Ahí aparece T, ¿ya? Les vamos a explicar cuánto tendría que ser ese valor. Diámetro D es lo que no conocemos, pues esa justamente es la que tienen que despejar. Aceleración de la gravedad conocen, h conocen, ¿no es cierto? Entonces prácticamente, pues diámetro la vamos a calcular a partir de esta expresión. Bueno, esto sería igual a, ahí arriba, pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no? Sería así, ¿ya? Entonces calculan de ahí lo que es el diámetro. Ahora lo que les decía, este valor de T, a ver, suponemos que cuando se llene el tanque, ya, cuando se llena el tanque por X motivo, por ahí pues se ha presentado algún perfecto, por ejemplo, en la estructura del tanque y de pronto está lleno, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es vaciar rápidamente el tanque, ¿ya? Una cierta cantidad de agua ingresa a la red, ¿ya? Pero suponemos que por ahí incluso se ha contaminado por X motivo el agua en el tanque, entonces pues no debería entrar a la red, ¿verdad? En ese caso, lo que tengo que hacer es botar esa agua. Tengo que necesariamente evacuar al sistema de alcantarillado. Entonces, eso lo voy a hacer a través de la tubería de limpieza, ¿ya? Y el vaciado de ese tanque, cuando prácticamente esté en su máxima capacidad, debería ser en un periodo de 4 horas, en un tiempo de 4 horas, ¿ya? Entonces, este valor de T va a ser igual a 4 horas, ¿no? Entonces, también conocen. ¿Ya? Entonces, en función a ello, ustedes determinarán el área o en todo caso el diámetro de la tubería de limpieza. ¿Ya? Ahí está más o menos una imagen, ¿no?
en el cual le estamos mostrando justamente lo que es la tubería de limpieza. Aparece por aquí. Es más, aquí, como verán, aquí está la losa inferior del tanque, ¿no? Ya, a veces pasa de que pues ahí justamente donde van a conectar la tubería de limpieza se construye como una pequeña camarita esta, ¿ya? Pues los sólidos van a ir cayendo justamente aquí. Aquí se van a ir a depositar para que no esté, en este caso, sobre todo lo que es la losa inferior del tanque, ¿no es cierto? Entonces el agua pues conduce ese material a esta camarita. Entonces pues mejor, ¿verdad? Mejor. Entonces directamente ahí se conecta lo que es la tubería de limpieza, ¿no? Pues como verán, aquí está su válvula de control y esto, ¿no? Lo que les decía, aquí está lo que es la tubería de rebose, se conecta posterior a la válvula a la misma tubería, pero en este caso directamente con una T no tiene ninguna válvula esta tubería, ¿no? Ojo, ya la tubería de rebose no tiene que ser controlado por una válvula, sino que automáticamente, ni bien se llena el tanque, pues el agua, en este caso excedente, tiene que irse a lo que es la tubería, la red de alcantarillado, ¿ya? Entonces, eso es una cosa importante, jóvenes, que tienen que tomar en cuenta. Y los coladores o los filtros, ¿no? Ese, pues, filtro que les estábamos explicando hace rato. Ya algunos aspectos que deberíamos tomar en cuenta, como la altura de la revancha, ¿no? Ya, esa altura adicional por encima del volumen máximo, ¿verdad? Entonces, por lo general, en tanques grandes, 0,50, 0,80. Tanques pequeñitos, ya, en este caso en el área rural tenemos pequeños tanques, ¿no es cierto? Que tienen una capacidad de 50, incluso menos, ¿no? 20 metros cúbicos. Poquitito, como quien dice. Entonces ahí hasta 20 centímetros, ¿ya? Como mínimo 20 centímetros pónganle como altura de revancha, ¿ya? Entonces en ello deberían instalar, bueno, ahí está justamente, ¿no? 20 centímetros sobre la tubería de rebose, ¿no es cierto? ¿Ya? En ello además deberían contemplar estos elementos, ¿ya? Que en este caso son los respiradores. A través de estos elementos obviamente va a ingresar aire, como también puede ser expulsado. O sea, no se olviden que el agua a veces pasa de que muchos de los casos contienen una cierta cantidad de cloro, ¿no es cierto? Ya, estamos hablando de agua, en este caso ya tratada, posterior a la planta de tratamiento, o en su caso a veces es más, ¿saben qué? En estos tanques se realiza la cloración. La cloración no necesita un gran espacio ni es, en este caso, una cosa muy compleja, sino es fácil más bien. Se instala un pequeño clorador, que es un tanque, y desde ella se descarga, en este caso, con un cierto caudal, ¿no es cierto? Por lo general, a veces hasta es goteo, en este caso, por goteo, una cierta cantidad de cloro con una cierta concentración además, ¿no? Entonces se inyecta a los tanques en los puntos de ingreso, principalmente ahí donde hay mucha turbulencia, una mezcla total, es lo que queremos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que pues no se olviden que el cloro como tal, ¿no es cierto? En muchos de los casos incluso se podría aplicar el gas cloro, aunque no en los tanques, ¿no? En la planta se hace eso, ¿ya? Entonces es un gas al final, ¿no? Y se puede acumular si es que ustedes no dejan estos elementos, ¿no es cierto? Estos elementos de los respiradores. Entonces, ahí adentro ustedes pueden tener gas acumulado, ¿no? Y por ahí alguien accede, pues de pronto, ¿no es cierto? Sin mucho control, podríamos, en este caso, sufrir algunos accidentes. Hay que tener mucho cuidado. Y eso, no se olviden que el gas, en este caso cloro muy concentrado, es muy tóxico, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, para evitar todo eso, pues tiene que ingresar aire, como también puede ser, tiene que estar en constante circulación, ¿ya? Entonces, a través de estos elementos, justamente, nosotros vamos a insertar aire. Ahora, obviamente, ahí en las boquillas, como verán, son coditos, ¿no es cierto? Hay que sellar el ingreso para que no entren, o sea, con una malla milimétrica, por ejemplo, ¿no? Para que no entren bichos, ¿ya? Hacia lo que es la parte interior del tanque, ¿ya, jóvenes? Entonces, ahí tenemos la altura de revancha, ¿no? Como mínimo 20 centímetros, las tuberías de ventilación, ¿no? Que son elementos que sí o sí yo tengo que contemplar, ¿ya? Y otros aspectos como, por ejemplo, el revestimiento interior, ¿no? Del tanque, en este caso, de almacenamiento, ¿ya? Sí o sí deberían ustedes contemplar un revestimiento interior. Puede ser
con algún elemento impermeable, por lo general es lo que se hace, ¿no es cierto? Y se impermeabiliza, si ustedes quieren, tanto la losa como los muros laterales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los elementos SICA te permiten aquello, ¿ya? Eso también hay que saber aplicar. Bueno, de todas formas, todos los productos tienen su forma de aplicación, las instrucciones de aplicación, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí o sí tengo que impermeabilizar la parte interior del tanque. ¿Ya? Otro de los aspectos es lo que les decía, debería yo controlar la cantidad de agua o los caudales que salen del tanque de almacenamiento. Entonces, pues instálenle un caudalímetro, ¿no? O un macromedidor si ustedes quieren, ¿ya? Es muy recomendable, así ustedes van a poder controlar cuánto de agua, por ejemplo, se suministra desde el tanque y es más, podrían saber si delimitan adecuadamente la red de distribución, pues cuánto de agua consumen esas zonas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es más, eso te sirve para comparar lo que es, por ejemplo, el volumen por el cual realizan los pagos, ¿no es cierto? Ahí aparece, por ejemplo, agua no contabilizada, así es que, pues por ahí desaparece, ¿no es cierto? Y no sabes dónde está una cierta cantidad de agua, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Indicador de nivel, no se olviden que estamos hablando de un tanque de hormigón, así como ven ustedes, ¿no es cierto? Este es el tanque de almacenamiento, todo esto, desde la planta de Cari Cari. Ya, 1000 metros cúbicos de capacidad. Entonces, así como ven, ahí están sus respiraderos, ¿no es cierto? Estos son esos respiraderos que les decía, ahí arriba, sobre la losa superior, ¿ya? Entonces, como ven así, pues, ustedes no van a saber cuándo el tanque está vacío o está lleno, ¿no es cierto? No saben. Entonces, tienen que instalar los controladores de nivel, ¿ya? Por lo general, pues, esta, por ejemplo, tienen en la parte inferior, ¿no? Que les va a registrar con qué nivel en el tanque estamos, ¿no? De agua, con qué nivel estamos en el tanque. Entonces, eso es muy importante. Entonces, obviamente, eso tengo que sí o sí instalar para control de niveles. Si no, no voy a poder o no voy a saber, pues, ¿no es cierto?, con qué volumen está. ¿Ya? Entonces, esos son, en este caso, algunos aspectos que yo debería contemplar en el caso de diseño y la construcción de los tanques de almacenamiento. Y así sería. ¿Ya? Ahora sí, las preguntas, consultas. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Está claro? Sí, ingeniero, todo claro. Por mi parte también está bien. Ya, todo ok, entonces. Bueno, no les voy a quitar más tiempo. Disfruten de su feriado y nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Bueno, tengo entendido que pues de ayudantía es martes y creo que tienen hoy día, ¿no? Esta noche. ¿Ya? No vamos a pasar, nos vamos a ver directamente el día martes en horario de clase. ¿Ya, jóvenes? Martes a las 8 de la mañana. Bueno, jóvenes, les dejo ya. Que tengan una buena jornada. Hasta el día martes. Se la dije. Inge. Hasta luego.